¿Qué tal, gente? Bienvenidos a mi canal. Hoy toca hablar de un tema que no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Diagnósticos y género. Sobre todo lo que tenga que ver con los diagnósticos referidos a los trastornos de la personalidad, narcisista y borderline, sobre todo, que se trabajan en este canal. Para eso debemos saber, plantearnos, partir de esta pregunta principal, o sea, la primera pregunta para generar todas las respuestas. Y es, ¿hay alguna diferencia entre hombres y mujeres en lo que respecta a los trastornos de la personalidad? Y este video lo voy a dividir en dos videos para que no se haga muy tedioso. Pero bueno, este es el tema que vamos a trabajar hoy justamente, en estas diferencias entre hombres y mujeres. Si hay diferencias en cuanto a la manifestación de los trastornos, en cuanto a las personas que tienen el mismo género. Y bueno, por ejemplo, mujeres con trastorno límite y hombres con trastorno límite. Pero también hay mujeres con trastorno límite y otras mujeres con trastorno narcisista. Entonces, ¿hay diferencia de género dentro de un mismo diagnóstico? Y otras diferencias de géneros entre diagnósticos. Lo primero que hay que entender es que la variación, hay dos tipos de variaciones, intradiagnóstica y una variación interdiagnóstica. Ya sé, esta es una manera difícil de hablar y hay que traducirlo para que lo podamos entender. Bueno, la variación intradiagnóstica se refiere cuando hay variación entre diagnósticos. Así, por ejemplo, una mujer con trastorno límite y una mujer con trastorno versus una mujer con trastorno narcisista. Ambas son mujeres, pero los trastornos son diferentes. Y la pregunta ahí va a ser, ¿qué es lo que va a prevalecer? Si el diagnóstico o el género. Y luego, como mencioné anteriormente, también hay una variación intradiagnóstica y esto es entre diagnósticos, o sea, se refiere a, por ejemplo, una mujer con trastorno límite versus hombres con trastorno límite. O sea, estamos parados en el mismo trastorno, en el interdiagnóstico, pero hay diferentes géneros. Bueno, parece ser que hay variación intradiagnóstica y es la que más abunda, o sea, variación entre diagnósticos. Es más grande la variación entre diagnósticos que la interdiagnóstica, o sea, dentro de un mismo trastorno, diferentes géneros. Para traducir esto en palabras simples, un hombre con un trastorno límite de la personalidad sería lo mismo que una mujer con el mismo trastorno. Y un hombre narcisista sería igual que una mujer narcisista. Pero la mujer con trastorno límite de la personalidad va a ser diferente a la mujer narcisista. Mi nombre es Carolina Dardi y me dedico a hacer coaching y recuperación del abuso narcisista. Te saco esos demonios en bastante poco tiempo y te ayudo a que recuperes tu vida, la que tenías antes, o la que te gustaría tener. Bueno, gente, cualquier cosa que quieran comunicarse conmigo, tienen abajo en la cajita de descripción mis contactos. Vamos a continuar. Pero antes de continuar es importante entender que la psicología fue creada en el siglo XIX por hombres blancos, alemanes, austríacos y mucho más tarde por estadounidenses, inmersos en su cultura, sociedad y con su rigidez jerárquica victoriana y muy misógina. En el manual de diagnósticos y estadísticos, los diagnósticos son neutrales en cuanto al género. Cuando lees los criterios diagnósticos de, por ejemplo, un trastorno límite de la personalidad, no hay distinción si se aplica a mujeres o a hombres. El lenguaje es neutral en cuanto al género. Lo mismo ocurre con el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno narcisista de la personalidad y bueno, el que sea. Todo el manual, a propósito, es neutral en cuanto al género. Los mensajes implícitos y explícitos es que el género no sería un componente. El género no es un factor diferenciador, no tiene influencia como manifestación de este tipo de enfermedades mentales. Las feministas han criticado siempre a la psicología y a la psiquiatría como instrumentos de control social, parte del célebre patriarcado. Y desde Freud ha habido un debate en la comunidad psicológica. Los diagnósticos que acá hablo en este canal, el narcisismo y la psicopatía sobre todo, son diagnósticos que son muy masculinos.
Es difícil imaginarse a una mujer, una psicópata femenina, aunque es posible. Pero la reacción inicial, el instinto nos dice que el psicópata es hombre. Y lo mismo pasa con el narcisista, es un hombre inicialmente. Por supuesto, en un abrir de ojos nos damos cuenta de que esto no es cierto, de que hay mujeres narcisistas, que hay mujeres psicópatas y así sucesivamente. Pero la identificación en estos últimos 120 años ha sido tan fuerte. La indoctrinación, el lavado de cerebro ha sido tan potente que los vínculos que nosotros hacemos, lo hacemos en referencia al género. Y en lo que respecta al DSM está tratando de comunicar, justamente al igual que el CI-11, que el CI y todos los textos diagnósticos importantes, como el PDM también, es que justamente esto no es cierto. El género no impacta en cómo se manifiesta un trastorno. En un minuto vamos a profundizar un poquito, voy a profundizar en un poquito más en esto, pero a ver, ¿cómo llegamos a estas conclusiones? ¿Por qué? ¿Por qué algunos trastornos se asocian principalmente a mujeres? Desde los tiempos de Freud, más mujeres que hombres siempre buscaron terapia. Y esto siempre fue así. En las estadísticas de cualquier persona que haga el mismo trabajo que yo, la ruedita de las estadísticas de hombres y mujeres, la cantidad de hombres y mujeres que consumen este tipo de material, son mayoría mujeres. Entonces, la mujer siempre es más pronta a acercarse a este tipo de contenido también. Bueno, los hombres, por lo tanto, son mucho menos propensos a asistir a terapia en comparación con las mujeres. Por lo tanto, los profesionales de la salud mental, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, han estado expuestos principalmente a mujeres. Y esto es un hecho. Pero esto también es una estadística sesgada y una estadística parcial. Una muestra mal constituida. Porque hay un montón de población allá afuera, masculina, que no sabemos qué le pasa. Porque no asisten a terapia ni a psiquiatría. Y encima, si le sumamos a esto, esta mayoría de mujeres que se acercan a terapia se consideran a sí mismas como si algo hubiese salido mal con ellas. Que hay algo mal en ellas. Creen que tienen un problema. Entonces esto da un mensaje de que hay un problema con las mujeres. Y desde Freud hasta el día de hoy, todos los profesionales de la salud mental han estado expuestos siempre a mujeres dañadas, rotas, problemáticas, con problemas de autoconfianza, que se desprecian a sí mismas. Y esto tiene que haber tenido un impacto sobre la psicología, sobre lo que entendemos de la psicología. Términos, por ejemplo, como la histeria, están íntimamente vinculados con la fisiología femenina, porque histerum viene de útero, que es justamente una parte femenina. Entonces las mujeres son histéricas. Pero después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, empezaron a ver de que esto no era una manifestación solamente de las mujeres, sino que venían hombres de la guerra, venían con síntomas histéricos. Y ahí se tuvo que cambiar el nombre de esto. El DSM, este manual diagnóstico y estadístico, que es la Biblia de los psiquiatras y psicólogos clínicos, tiene un sesgo de género bien pronunciado, sobre todo en las ediciones anteriores. Los trastornos de la personalidad, como el borderline y el histriónico, se supone que son más comunes en mujeres. Y no me estoy contradiciendo con lo que dije anteriormente. El lenguaje usado para describir a los trastornos es neutral en cuanto al género, cuando vas al criterio 1, criterio 2, criterio 3. Pero seguí leyendo, fíjate lo que dice un poco más abajo. Porque cuando lees la descripción, el análisis del trastorno que hace más adelante, cuando pasás de estos criterios diagnósticos justamente, de repente te encontrás con frases que el trastorno narcisista es diagnosticado en un 75% de hombres. Esto está en el DSM-3. O te encontrás como que el trastorno histriónico de la personalidad se da mucho más en mujeres. Por lo tanto, en la puerta de adelante el DSM es neutro, pero en la puerta de atrás te das cuenta que es declaradamente sexista. Y es totalmente erróneo decir que un trastorno de la personalidad, determinado trastorno de personalidad, está asociado con mujeres exclusivamente. Y ni hablar de aquella cantidad de mujeres que se autodiagnostican y que acuden a pedir ayuda profesional diciendo, se sientan y dicen, porque yo soy borderline.
¿Y dónde tenés el diagnóstico? No, me lo imagino porque yo estuve... No, pará, tranquilízate, tranquila. No te garrotes tanto. Y esto pasa mucho más con mujeres que con hombres. Y esto es crucial. El DSM-5 fue un poco más consciente de todo este vocabulario y ha tendido a equilibrar un poco las cosas. Ha cambiado ahora de este 75% de hombres narcisistas, luego ha cambiado que, bueno, que hay una prevalencia entre un 50 y un 75% en los hombres en este trastorno. O sea, ha variado el porcentaje. Ha cambiado un poco el lenguaje dentro de estos criterios diagnósticos y sobre todo en la descripción. Pero aún se sigue insinuando de alguna manera que esto es más común, tomando narcisismo, por ejemplo, que es más común en hombres que en mujeres, pero esto también es una mala representación también de estos entornos clínicos en donde llega nada más que a determinado sector de la población, teniendo en cuenta que las mujeres son más prontas a hablar de sus problemas y recurrir a ayuda profesional más que los hombres. Encima, hay más respuestas posibles. Quizá los trastornos de la personalidad no son entidades clínicas como la tuberculosis o el cáncer, que siempre van a ser tuberculosis o cáncer en cualquier época. Quizá los trastornos de la personalidad también tienen que ver con la cultura, con síndromes de cómo se reflejan las normas, los edictos y las expectativas sociales y culturales de un determinado tiempo también. En algunas sociedades patriarcales, por ejemplo, sociedades donde los hombres dominan, también son altamente narcisistas y enfatizan cualidades como el individualismo y la ambición, y a menudo identificadas también con estas cualidades tienen que ver para ellos en estas sociedades con la virilidad y con la agresión. La preponderancia también del narcisismo patológico tiene que ver, para los hombres también tiene que ver, se puede atribuir a los roles también que esta sociedad le asigna a los hombres, a través del proceso que se le hace de socialización y de aculturación. Podríamos estar culturalmente fomentando narcisismo entre los hombres, pero esto no significa que los hombres estén biológicamente predispuestos o determinados a ser más prontos a ser más narcisistas que las mujeres. Por lo tanto, se cree ampliamente que las mujeres son emocionalmente inestables, dependientes y necesitadas. Y es por ello es que la mayor parte de las mujeres, las personas con trastorno límite o dependientes, son femeninas, son de género femenino. Y esto no es biología, esto ni siquiera es psicología, esto es cultura, esto es sociedad. Y a medida que la cultura y la sociedad cambian y las mujeres se han vuelto mucho más masculinas hoy en día, como he hablado en un video anterior, hemos visto también una explosión. Nos damos cuenta de que hay una explosión de trastorno narcisista y psicopatía en las mujeres, que antes no se veía. Hoy en día el 50% de los diagnósticos de narcisismo son femeninos y el otro 50% son hombres que pueden también ser en un 50% trastorno límite, trastorno antisocial de la personalidad. Entonces esto tiene que ver un montón la crianza y el entorno en estas cuestiones. El proceso de socialización, las normas culturales, las expectativas, las dictaduras sobre cómo comportarse, los guiones sexuales, todo juega un papel importante en la patogénesis de los trastornos a la personalidad. Hay académicos serios como Kaplan y Panton que afirman que la profesión de salud mental es inherentemente sexista. Hoy en día algunos criterios diagnósticos son ambiguos, incluso considerados normales por la mayoría de la población. Así que si te pones a leer el DSM, incluso libros de textos universitarios donde si te preguntas a la mayoría de la gente en la calle te dirán, ¿qué hay de malo con eso? Con esa conducta. Yo hago eso. ¿Y qué? Mi vecino lo hace. ¿Y qué? Mi esposa hace eso. ¿Y qué? Mis hijos lo hacen. ¿Y qué? Quiero decir, no tengo un problema con eso. Considera, por ejemplo, lo que dice el DSM con respecto a la personalidad histriónica. Que los histriónicos usan su apariencia física para llamar la atención sobre sí mismos. Yo no hago un video cuando recién me levanto con los pelos parados. Ni antes de dormir cuando estoy recansada.
Obviamente que la apariencia física cuenta en esto. Y esto no es broma, todo el mundo lo hace a esto. O vos salís a la calle como recién te levantás. Seguramente no, te arreglás un poco. Entonces, ¿la apariencia física cuenta? No. ¿Por eso sos histriónico? No. ¿Tenés un trastorno de la personalidad por histrionismo? Creo que no. ¿Eh? ¿Quién no hace esto? Hombres y mujeres todo el tiempo estamos haciendo este tipo de acciones, todo este tipo de conductas. Y no por eso vamos a patologizar a todo el mundo. Estamos viviendo en otros tiempos, en una sociedad en donde el capitalismo se ha sentado a la derecha y el individualismo también. Y entonces todo a nuestro alrededor también está mucho más narcisizado. Este es el video hasta hoy, gente. Espero que vean el próximo video, que justamente hago una diferenciación entre mujeres narcisistas y hombres narcisistas, que es importante que lo sepas. Tiene que ver con este video, por eso se complementan ambos. Bueno, gente, ¿te gustó el video? Dale like. No dejes de compartirlo. También suscríbete al canal, a mí me suma un montón. A vos te va a sumar en el sentido de que te vas a seguir beneficiando de este contenido para conocer más sobre lo que pasa con los trastornos de la personalidad en esta época posmoderna, postcontemporánea, tercera revolución industrial, este mundo tan raro que estamos teniendo en potente guerra total también. Nos vemos en los próximos videos. Hasta luego, gente. Bye bye.